amigos, espero estén bien. Si gustan que hable de un tema que les guste o llame la atención, me pueden mandar un correo para poder realizar el video y aprovechar mandarles un saludo. Charles Taze Russell, mejor conocido como el Pastor Russell, fundador de los Estudiantes de la Biblia, que con el tiempo cambiaría a Testigos de Jehová, fundando la revista Zion's Watchtower and Herald of Christ Present, siendo presidente de la Watchtower Bible and Tract Society. Por si no lo sabían, esta organización religiosa llamada Testigos de Jehová y sus creencias extremistas tiene un lado oscuro, ya que sus creencias se basan en el entendimiento y la interpretación de la Biblia que tiene para ellos, que es la traducción del Nuevo Mundo. Afirman que su objetivo es honrar a Jehová su Dios, evangelizando su reino alrededor del mundo. La corporación Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania fue fundada en 1881 por su fundador Charles Taze Russell, quien la presidió hasta su muerte en 1995. Tras su muerte, Joseph Franklin Rutherford tomó el control de la corporación y con ellos todas sus propiedades. Uno de los tantos cambios de este fue que en 1931 cambió el nombre de Estudiantes de la Biblia a Testigos de Jehová, como se les conoce hoy en día. En la actualidad, y tras la separación posterior a las predicciones y profecías sobre 1975, sobre la segunda venida del Cristo, esta organización religiosa tiene como líderes a unas personas que, ojo, estas se autodenominaron el cuerpo gobernante, radicando actualmente en Warwick. Esta nueva sede se encuentra en Nueva York. El cuerpo gobernante es el encargado de establecer la doctrina oficial de su organización mundialmente. También se encomienda de establecer la disciplina para sus adeptos, las cuales publican la distribución de manera interna, como el libro que tiene llamado Pastoreen el rebaño de Dios, así como otras tantas publicaciones, por ejemplo la muy famosa Atalaya. Tienen una enciclopedia y este es el Perspicacia, para comprender las escrituras y muchos otros libros más, que estos tienen que como fin ser utilizados para sus actividades religiosas. Lo que voy a comentar en este momento es algo que realmente pasa en esa organización y que esconden a toda costa. No quieren que salga de ahí porque según sus creencias manchan el nombre de su Dios Jehová. A las diversas situaciones de vulneración graves derechos humanos a las cuales están documentadas en diversas situaciones, como la exclusión social. Con esta, si dejas la organización, les dejan de hablar, practicándoles el muy famoso ostracismo o ley del hielo. Discriminación, ya que si no eres, como ellos dicen, como un publicador, precursor, bautizado, anciano, siervo ministerial, entre otros cargos o títulos que ellos se ponen, no eres digno de estar con ellos. Homofobia, violencia sexual es muy conocido por los cargos que llegan a tener los hombres que pueden llegar a aprovecharse de dicho puesto y después negar absolutamente todo. Violencia intrafamiliar, aunque no lo crean, sí existe. Desafortunadamente no se pueden divorciar si no es por una infidelidad o porofobia. A ser muy clasista, si no eres de su nivel económico, estás en el feo. Conflictividad social. Todo esto se deriva a las creencias y cultura autoritaria que existe en el interior de esta organización. En resumen, a lo que anteriormente hemos dicho, se tiene un mecanismo coercitivo de ostracismo
extorsión y separación forzada por parte de sus miembros de sus familias. Si algún miembro de su familia es expulsado mediante un juicio canónico o deja la religión, esta práctica es avalada y por sobre todo promovida por medio de sus publicaciones. Los testigos de Jehová bautizan a gente de todas las edades, siendo niños, adolescentes, adultos y hasta viejitos, que son personas de la tercera edad. Para llegar a esto, hacen una serie de preguntas basado en el libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová. Unos hombres nombrados ancianos son los que los aprueban. Si son aptos y los encuentran dignos, los sumergen en agua y al salir ya son otra persona, ya que su vida ya no les pertenece, ya que ésta le va a pertenecer a Dios haciendo su voluntad y viven para servirle. Ahora vamos a hablar de algo que suelen hacer mucho y sin consideración. Los publicadores bautizados pueden llegar a ser expulsados, y esto por tener contacto con antiguos miembros que fueron expulsados de esa comunidad. Esto también puede tener información contraria a sus creencias religiosas. Con esto vulneran a sus adeptos, causándole consecuencias como angustia psicológica, depresión, ataques de pánico y muchos problemas más de salud mental. Pero eso no es todo. Lo más grave es que les practican la exclusión social junto con otras negligencias. Por los problemas antes mencionados y debido al ostracismo que les practican, algunos expulsados o exmiembros de la secta buscan la forma de ser readmitidos a esto para poder mantener contacto con sus amigos y familiares. Y que estén dentro de esta secta. Pongan aquí mucha atención, ya que debido a este tipo de vulneraciones a los derechos humanos y negligencias, en algunos países ya están tratando el asunto de los testigos de Jehová, como lo es Noruega, Japón y otros muchos más. Han tenido sentencias judiciales en España y Países Bajos. Han declarado que es la verdad veraz la causa de las víctimas en este abuso eclesiástico. Han tenido abusos al interior de su organización, los cuales están amparados por los derechos de libertad de expresión y libertad de conciencia. Por si no lo sabían, los testigos de Jehová, según ellos y sus creencias, son la religión verdadera. Con eso llevan mucho tiempo creando odio hacia la sociedad, teniendo un alto control mental, sometiéndolos al aislamiento de personas externas a los adeptos. De hecho, una de las cosas más crueles que pueden llegar a creer y hacer es que prefieren morir antes de aceptar una transfusión de sangre para salvar sus vidas, ya que si la llegaran a aceptar les pasaría lo peor, que los expulsarían. También creen en los 144,000 que son ungidos y reinarán con Jesucristo en el cielo, sin descartar a 9 hombres que están en Warwick, autodenominados el cuerpo gobernante. Todos los demás que no estamos dentro de esa religión son llamados por ellos como las personas del mundo de Satanás. Pero eso lo dicen ellos mismos en sus reuniones. A mi parecer son muy despectivos, pero eso no es todo. Tienen una palabra que la usan como ofensa y esa se las voy a decir más adelante. Como dato interesante y que toda persona debe de saber si quiere estudiar la Biblia y ser testigo de Jehová, que incluso ni los propios adeptos mencionan que las personas que se bauticen y rompan una de sus normas pueden llegar a ser expulsados,
y que su familia les deje de hablar. Como vimos, les practican el muy famoso ostracismo. Los que eran sus amigos, en automático los pierden y esas personas no conocen fuera nada de la secta y en absolutamente no tienen a nadie, ocasionándoles males psicológicos. Pero si se tiene trato con una persona de otras religiones, les llaman apóstata y vaya ofensa que les hacen con esa palabra. Algo chistoso y lo pueden intentar, y que si les llegasen a preguntar qué significa la palabra apóstata, se van a espantar, se van a alejar y te van a ver como un bicho raro, y es muy normal para ellos. Así que si en algún momento pasan un domingo en la mañana, les puedes preguntar eso para que tú mismo lo puedas comprobar. Ojo, si eres una persona que esté estudiando una educación seglar, escucha esto, ya que desde niños les piden que solo estudien la primaria o la secundaria cuando mucho. En el caso de las mujeres, les meten la idea de que se van a casar y los hombres que estudien un oficio. Como recomendación, si estás estudiando la escuela, no la dejes. Mejor deja la religión Testigos de Jehová, ya que una carrera universitaria te traerá muchos beneficios y la religión no. La predicación. Para ellos esto es muy importante y la razón es porque están muy activos en este proselitismo. No es nada raro verlos en las calles, a cada uno de sus adeptos entregando propaganda de su fe, como la muy famosa revista Atalaya, tanto en ciudades grandes y pequeñas, en Europa hasta Norteamérica, ya que su traducción de la Biblia hace referencia al concepto de evangelizar, la orden de predicar las buenas nuevas del reino a todas las naciones, ya que se ha extendido por gran parte del mundo, como consecuencia ampliando su presencia de manera internacional. Ellos predican de casa en casa, tienen unos carritos que tienen sus publicaciones e incluso están parados en cada esquina. Dado que no celebran la Navidad, cumpleaños y en absolutamente nada por ser considerado pagano, lo único que celebran es la muerte de Jesús, que se conmemora el 14 de Nisan, es el mes que coincide con la primavera según el calendario lunar judío. Por un tiempo estuve estudiando un poco de turco y Nisan significa abril. Más o menos por ese mes se hace su conmemoración. No hay que descartar que los testigos de Jehová le dan a Dios el seguimiento de horas al proselitismo. Por si no lo sabían, los testigos de Jehová informaban cuánto tiempo habían predicado, ya que entre más predicaban, más espirituales eran, según ellos. Pero esto ya no va a tener que ser así. Ya no se van a tener que preocupar por cumplir cierta cantidad de horas que tenían que hacer, o bien sentirse culpables de que no lo lograron. Ahora solamente les preguntarán: hermano, ¿predicó sí o no? Y ese será el informe del mes. Charles Taze Russell fundó la religión de los Testigos de Jehová en Pittsburgh, Estados Unidos, en 1872, como Sociedad Internacional para el Estudio de la Biblia, tomando como nombre Testigos de Jehová en 1931. Las siguientes personas son miembros del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová: Samuel Frederick Hurt en 1999, Jeffrey William Jackson 2005, Mark Stephen Lett 1999, Garrett Lush 1994,
Mark Sanderson, 2022. David Splay, 1999. Kenneth Cook, 2018. Kate Friegel, 2023. Pero no olvidemos a Anthony Morris III, 2005 al 2023. Uno de los más polémicos. Presumió que se había ido a Irlanda en varias ocasiones y, por si fuera poco, comprando un licor de la marca Macallan, siendo un licor muy caro. ¿Acaso gastaba el dinero de sus adeptos? Espero sus respuestas en la cajita de comentarios. Pero si hablamos de un miembro del cuerpo gobernante, honesto, pero que haya sido honesto de verdad, fue Raymond Victor France, el cual escribió el libro Crisis de Conciencia. Los invito a leerlo, es muy interesante. ¿Recuerdan que les comenté que hacían un tipo de juicios? Pues se les conoce como comités judiciales. Son para expulsar a sus adeptos por no seguir sus reglas y o normas. Les hacen una serie de preguntas tan incómodas que estas llegan a ser muy personales e incluso íntimas. Se creen jueces. Los que sí son jueces y estudiaron jamás preguntarían algo de esa índole, pero ellos dicen que están autorizados por Dios. Un juez los va a mandar con un doctor especializado en el ámbito de la salud mental. Todos aquellos que se desean llamar tus amigos te van a dejar de hablar, y si no regresas jamás te vuelven a dirigir la palabra. Satanizan a la gente que no estudia y que no se asocia con ellos. Otro punto a destacar es que como tal no les prohíben estudiar una carrera universitaria, pero tampoco no le impulsan. Tanto así les dicen a sus jóvenes que es mejor que dediquen ese tiempo a las cosas de Dios, ya que supuestamente tendrán una vida eterna en un futuro no muy lejano. Desde 1975, a lo cual pues no ha pasado absolutamente nada, es mejor seguir con sus vidas normales, que estudien una carrera, que obviamente para mejorar su vida. Y les voy a contar algo. Por mucho tiempo yo estudié la Biblia con los testigos de Jehová. En mi caso me inventaron una serie de chismes que yo ni enterada estaba. Eso fue afectando la relación que tenía con mi familia. Al yo salir, me practican el ostracismo, no me hablan. Y por si fuera poco, me dicen apóstata. Pero eso no es todo. El que supuestamente era mi mejor amigo, al decirle que me regresa lo que había pedido prestado, pues que se enoja. Y como no me quería pagar, me llamó apóstata satánica, a lo cual me causó mucha risa por el odio que nos tienen a los que salimos, pero me dijo que no quería volver a saber nada más de mí y pues me bloqueó. Los que salimos aprendemos a respetar a todo mundo, no juzgamos, no criticamos, y menos separamos familias dejándoles de hablar. Somos más felices sin duda, aunque nos llamen con mucho odio apóstatas resentidos. Esas personas amables con una sonrisa de oreja a oreja que van a tocar tu puerta todos los días, pero por sobre todo los domingos. Dime, ¿les abrirías la puerta? ¿Les aceptarías un curso de la Biblia? Algo sí les digo, que es muy fácil entrar, ya que te tratan muy bien, pero si sales por la puerta trasera y muy mal con los demás.
ya sea por chismes que ellos mismos inventaron o porque salen expulsados y todos los que creían sus amigos les van a dar la espalda. Y la familia que está dentro de la secta, pues ¿qué creen? Pues también. Ahora cabe preguntarnos, ¿es una secta o una religión? Esto debido a su alto control mental. Espero sus respuestas en la cajita de comentarios. Lo que puedo hacer es recomendarles unos canales de YouTube que hablan precisamente de esto, los cuales los voy a etiquetar y siendo serios en la información que dan. Uno de mis favoritos es Jaque Mate, hace mucho trabajo de investigación. Otro es Neri and Religion, es uno de mis amigos. Otro muy recomendado es Marronet. De verdad los invito a suscribirse en esos canales y puedan ver algunos de sus videos. Bueno amigos, pensando en el lado oculto y oscuro que tienen los testigos de Jehová, si quieres saber más, me lo puedes hacer saber o cualquier duda que llegaran a tener. Espero me regalen un like, compartan, comenten, ya que me gustaría mucho leerlos. Y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video, YouTube te avise y no te pierdas el contenido. Estuvo con ustedes su amiga Ana Wolf. Nos vemos hasta la próxima.